Hola, hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio. Primero que nada, le quiero darle gracias a Dios y a ti también por el apoyo que nos estás dando. Gracias a Dios, este proyecto está teniendo mucha aceptación, así que espero tu apoyo. En esta ocasión tenemos como invitado a un evangelista y misionero también. Es por eso de que la entrevista se hizo en el parque, por cuestiones de tiempo. Amén, pero lo vas a disfrutar, es muy interesante. Quédate con nosotros. Nací en Guatemala, en el Materno, en la zona 1 de Guatemala. Eh, Gracias a Dios, pues Dios permitió la oportunidad de que tuviera unos padres, uno originario de Puerto Barrios. Mi papá se llama Rubén Humberto Monroy y mi mamá también del oriente de la República. Y él, de una forma, y mi mamá también, Marta Dávila, pues tuvieron a bien tener 8 hijos y yo soy el último. Yo soy el último de 8 hijos. El más querido. Ando ya en la última, bueno, la tercera edad, pero Dios ha tenido misericordia de mí y aquí estamos visitándote. Qué bendición, qué bendición. ¿Qué recuerdo tienes de tu infancia? Ay, Dios. Son preguntas un poquito difíciles, ya que cuando nosotros pues éramos muy pequeños, la condición de la tasa poblacional de la INE, el Instituto Nacional de Estadística, hace 55 o 60 años, 70 para atrás, la condición de los niños era muy complicada. Y todos los niños, quieran o no, a los 5 años los envían a trabajar. ¿Cuál era el trabajo? Ayudarle a la mamá, ayudarle al papá. A veces, por ejemplo, mi mamá vendía chiles rellenos, vendía tamalitos, plátanos o lo que ella pudiera vender, y nosotros pues éramos los que teníamos que cargar en determinado momento algunas de esas ventas que ella vendía para poder andar con ella y poder... mi mamá era una vendedora ambulante y teníamos nosotros que andar cargando eso. Ya cuando pasó el tiempo, nosotros experimentamos ya casi más de 50 años trabajando. El trabajo es una bendición. Amén. No importa a qué edad nos pagan a trabajar, aunque sí hay ciertos indicadores de situaciones que a uno parece que como que fueran traumas, porque a mí no me celebraron cumpleaños, no tuve un juguete que me dijeran feliz cumpleaños, pues. Entonces, cuando uno llega a esta metrópoli, a la ciudad de Los Ángeles, conocer Estados Unidos, distintos estados, en Texas, San Antonio, San Francisco y varios estados de acá, vemos que la gente llega a comprender cuál es la verdadera calidad humana y el ambiente en que un niño tiene que estar para poder dar lo mejor de sí en su IQ, ¿verdad? En su Claro. lado intelectual, para poder desarrollarse. Pero sí, buena pregunta la que me hiciste, ya Vero, me hacía llorar. pero sí, he valorado mucho eso, porque el sufrimiento a uno lo lleva al culmen del poder valorar, porque hay personas que pueden tener muchas cosas y eso también los lleva a estar acomodados en cierto confort, zona de confort, que no se esfuerzan, no tienen aquello de decir voy a tener indicadores de logro, así se llama en la profesión que ahora tengo como licenciado en educación. Indicadores de logro es poder decir yo quiero alcanzar las cosas a corto, mediano o largo plazo, pero esos indicadores me van a llevar a mi objetivo porque soy una persona de propósito. Hay personas que como han tenido todo en la vida, pues no tienen indicadores de logro, pero en el caso de nosotros, nos quisimos comer la tierra y de hecho ustedes miran de que es tan sonado eso desde los 70, 80, el asunto del American Dreams, Sí, del sueño claro. americano, y mucha gente de nuestras comunidades, de nuestra ciudad de Guatemala, de nuestra preciosa Guatemala, ha emigrado a este país en una situación de niñez y pensando, ¿qué voy a hacer yo? Recuerda tú de que todo es relativo. Esto lo dijo aquel filósofo Heráclito, de que una persona que va a un río a bañarse 2 veces no se está bañando en el mismo río.
Entonces le preguntaron, ¿y por qué dice usted eso? Si es el mismo río. Sí, pero no es la misma agua, ¿no? Porque el agua es continua. Correcto. La vida ha evolucionado de tal manera que ahora uno se puede asombrar. Por ejemplo, yo me asombro con lo que tú haces. Yo te admiro mucho porque yo veo la cosmovisión antigua y la filosofía del ya, pero todavía no. O sea, yo tengo pensamientos antiguos y el ahorita, cómo tú manejas todo este equipo, lo imposible tú lo haces posible. Con esto de que no teníamos cómo entrar al lugar donde teníamos que grabar y tú dices, no, yo lo quiero hacer y yo lo voy a hacer. Y ahí sí que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Así es. Pero en este momento de transición, en una evolución tecnológica, ¿qué era un teléfono antes? Tal vez si mucho había uno en casa y era de aquellos de disco, de pared y llamar y con aquello que se lo dejaban con candado para que uno no lo utilizara. Y ahora esta locura de la tecnología atendiendo también bíblicamente a la escatología. O sea, estamos hablando de que la Biblia dice que en los últimos tiempos va a aumentar la violencia, el tiempo se acortará y la ciencia aumentará. Amén. Entonces, los muchachos también han sufrido una metamorfosis y en esa situación de vida, pues la exigencia a los padres de que les compren un smartphone, un teléfono inteligente, una tableta, porque ahora todo es subido por medio de aplicaciones, plataformas, ha hecho de que la vida cambie y se complique un poco más para el padre de familia. En aquel tiempo, me recuerdo yo que mi mamá me contaba y me decía, mi hijo, vos estás rayado, me decía, porque vas a la escuela y te compro un lápiz y tu cuaderno. Pero quiero decirte que yo llevaba un pizarrón pequeño, estamos hablando de un pizarrón. El pizarrón es aquel donde el maestro con yeso daba clases. Pues a ellos le daban una tiza y un pizarrón. Y ahí tenían que escribir lo que el maestro les decía y se les tenía que quedar en el momento porque tenían que borrar y seguir escribiendo lo que el maestro decía. Existía mucho también el conductismo. Y el conductismo, la metodología de enseñanza del conductismo es el rigor. Tú hablas de algo que me estás haciendo preguntas que me fracturan el alma y el cerebro porque mi papá era un hombre que él hasta los 28, 26 años, él contaba de que él tuvo un par de zapatos. Él no tuvo papá y le fue más duro que a mí. Y él era un hombre que era bien difícil que pudiera percibir el amor. A él no le gustaba ni que le dieran un beso, ni que lo abrazaran, ni nada por el estilo. Entonces, como era militar, a la hora de corregir a sus hijos, me recuerdo que una vez le pegó a una a mi hermana y le pegó 70, 65 cinchazos, casi bueno, vi que le pegó a las 3, a las 3 porque una hermana murió de pequeña, Edelmira, y murió un hermano que se llamaba Milcar, pero después quedamos 6 y a mis 3 hermanas por tener novios y les pegó porque él les decía que no podían tener novio y cuando las cachaban con novios así escondidas les pegaban de una manera muy drástica. Me recuerdo que yo vi cómo le pegó a las 3 hermanas, pero no dejaba el de darles de 70 a 65 golpes. Y era parte de la cultura de antes, Carlitos. Era por docenas, ¿no? Era parte de la cultura, mucho golpe. A mí me pegó un par de veces y créanme que yo no lo olvido. Y en el momento por lo que él me pegó cuando yo era niño, nunca más en mi vida lo volví a hacer. Por ejemplo, ese día me pegó porque era una Navidad y nosotros no podíamos salir a ciertas horas de la noche. Veníamos en un lugar muy peligroso y él decía, no, a la calle no, porque les puede pasar algo. Pero los niños y los compañeros, que salgamos. Y de repente un muchacho tiró un silbador y le quemó la blusa a una muchacha. Entonces ya ese muchacho fue corriendo y al que le quemaron la blusa a la señora y al muchacho, solo buscó al que se metió a casa. Y resulta de que ese fui yo, pero yo no le había quemado ante los ojos de Dios. Yo se lo digo hoy, que no fui yo. Y él me dijo, ¿quién te manda a andar en la calle? Por si está viendo ahorita este video, hay que aclarar que no fuiste tú. Desde el cielo, mi papá. No mi fue papá, él. Mi papá murió el 11 de noviembre de 2005 y
y la verdad que me pegó como nunca. Y créanme que nunca más en mi vida podía venir la Navidad, y como en Guatemala se acostumbra a quemar cuetillos, Ajá. volcancitos, cachiflines y todo. Eso era una sensación para un niño, ver que algo sacaba fuego y Sí. todo, pero nunca más en mi vida lo hice. Y no sé si fue la mejor manera de corregirme, pero, pero sí aprendí la lección. Yo pienso que más que era quizás la intención, pero desean a alguien que no puedes dar lo que no recibiste. Y ellos obviamente no recibieron tampoco ese afecto de padre a hijo, o sea, no Correcto. tenían para dar tampoco. Sí, no ¿verdad? tenían O sea, de ellos, lo que ellos no recibieron. no tenían ellos para dar. Lo que Yo ellos no pienso de que recibieron. de una u otra manera, en medio de toda esta situación tan comprometida, uno viene y cuando está tratando la manera de crear la bendición de Dios en la vida de las personas, uno tiene que formar, no deformar. Pero a su manera ellos vinieron y dijeron, vamos a querer formar. Y formaron, y en parte deformaron, porque uno viene heredando los estereotipos y los patrones de crianza de sus padres. Y solo por medio del Señor, porque el Señor hace de que uno venga y transforme su mente, o sea, y pueda educarse o pueda capacitarse en alguna universidad o con un libro, o leer y saber cómo es la educación que uno tiene que formar en sus hijos, pero haciéndolo de una manera cuidadosa. Porque, ojo, se puede perder la amistad entre un padre y un hijo, una hija y un padre. De mis 3 hermanas, pues solo una se quedó en casa, las otras, después de que las golpearon, tomaron la decisión de irse, y se volvió un conflicto familiar. Nosotros tenemos que entender de que de una u otra forma la gente necesita tener la ayuda de Dios. Abrí el teléfono porque me esperan para estar predicando en un lugar, y quiero que el hermano escuche este podcast que estamos grabando precisamente en este lugar, y que sepa que siempre estamos trabajando en la obra del Señor. Pero Carlitos, con tus preguntas tan importantes, pues yo quiero felicitarte, porque también en cada etapa de tu vida yo creo de que ocurrieron cosas tal vez similares, no sé, pero tu forma de ser una persona periodista o persona que entrevista son preguntas tan, como te dijera, que van, como decimos en Guatemala, al hueso, y que honestamente tenés para hablar mucho, pero yo sé que el tiempo es corto. El tiempo es corto, sí. Ajá. Y fíjate que tú eres padre de 3 hijos. Sí. Tú eres padre de 3 hijos. Ajá. Quiero que nos digas, según tu experiencia, porque estamos en un tiempo que tengo muy difícil, y yo creo que los padres siempre queremos lo mejor para los hijos, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Cuál sería el balance, uno como padre, para tener hijos sin que pierdan los valores, pero tampoco sin ser muy rígidos, ¿me entiendes? Sin llevar muy extremo? ¿Qué balance tendríamos que llevar según la palabra de Dios para ser buenos padres? Nadie te instruye. Cuando tú te casas, no estás preparado para el matrimonio. Tampoco cuando viene un hijo, tú estás preparado como para saber qué es un hijo. Pero algo que a mí me sirvió mucho, y a la pastora Noemí, Noemí se llama mi esposa, y mi primer hijo se llama Abraham, el segundo se llama Noé Ezequiel, y el tercero se llama Rubén Isaac. Cuando nosotros nos casamos con la pastora Noemí, algo que Dios nos enseñó muy fuerte, fue que nosotros aprendiéramos a dar testimonio a nuestros hijos de los valores, estereotipos y patrones de crianza que aparecen en la Biblia. Si nosotros queremos tener una buena cultura que pueda edificar un hogar y no destruirlo, tenemos que agarrar los ejemplos bíblicos, porque el mejor consejo es el Señor. Tú me hacías esta pregunta un poco complicada para muchos, pero nosotros con mi esposa aprendimos algo especial, de que siempre tratamos de equilibrar en un status quo o un bemol, o sea, tenerlo
así la relación con ella con respecto a no maltratarnos, porque los mejores espectadores son los hijos. Y recuérdense que en la familia siempre, cuando hay problemas, se va a provocar lo que se conoce como el partidismo. Y el partidismo es que cuando hay un problema entre el papá y la mamá, siempre van a haber hijos que se van a inclinar a la mamá y otros al papá. Entonces lo que se está provocando ahí es una división que el diablo quiere generar para que haya un conflicto y que se desestabilice la familia. Nosotros como familia somos 5, o sea, somos 5, mi esposa, mis hijos y yo. Siempre en las situaciones complicadas estamos nosotros preparados para no perder el control, porque las situaciones complicadas son las que nos sacan de nuestro equilibrio emocional. Las emociones nos llevan a cometer errores y nosotros tenemos que entender de que nosotros tenemos que saber manejar nuestras emociones. Hay un libro muy bonito que yo se los dedico, se llama Los lenguajes del amor. Hay otro que se llama Los temperamentos, escrito por Tim LaHaye. En estos dos libros de lenguaje del amor y los temperamentos, habla de la situación que se desata en la familia y cómo nosotros detectar cómo yo no me tengo que portar. Entonces uno se convierte en autodidacta, fíjate. Uno comienza a capacitarse para poder dar lo que uno no tiene. De acuerdo a la necesidad. Porque uno no nace sabiendo. Correcto. Y cada hijo va a presentar su carácter distinto. Y tenés que aprender a conocer a tus hijos y aprender a limar suavemente las asperezas o lo rústico que ellos traigan en sí para llevarlos a la divinidad que Dios quiere que ellos tengan, para que cuando a ellos les toque saber cómo comportarse con sus hijos, porque esto se convierte en una cadena. Y tú puedes crear bendición o tú puedes crear maldición generacional. Puedes crear una generación de bendición o puedes generar una cadena de maldición. Entonces, pienso yo que los hijos, cuando escuchan que tienen una familia, unos padres saludables, ellos creen en el matrimonio. Pero si te das cuenta, a estas épocas ya se regó la pandemia europea, que los hijos ya no se quieren casar hasta que tienen 38 años o deciden quedarse solos. Por alguna situación. No es una situación posiblemente donde una persona venga y quiera encargarse de un padre que está imposibilitado o que no tiene las fuerzas como para llevar una situación, sino que yo te estoy hablando de la otra parte que dice, para tener un hogar como mi padre, mejor yo no lo tengo. Mejor yo no quiero ni casarme. Para tener un hogar así o ser papás como ellos fueron, yo no quiero ser padre así para mis hijos. Entonces deciden no hacerlo. Se podría decir que miedo a caer en los errores de los padres, ¿no? En lo mismo, en una cosmovisión así. Hace algunos años atrás, tal vez como unos 25 años o 20 años, yo hablaba con mis 3 hijos. Hablaba con Abraham, con Noé y con Isaac. Y les decía, ¿saben qué? Vamos a platicar de algo muy importante. Eran unos niños, pero yo hablaba con ellos y les decía, ¿saben qué? Vamos a hablar de un tema tan importante como el matrimonio, pero antes de eso se da el noviazgo. Yo no deseo de que ustedes vayan a tener una novia si ustedes no saben qué es el compromiso. A mí ustedes no me van a venir a pedir 10 quetzales para comprarle un helado a su novia si ustedes no se lo han ganado. El amar a una persona es proveer, es trabajar. Dice la Biblia que el que no provee para su casa es peor que un impío. Entonces ustedes son cristianos, no pueden ser impíos. Entonces, cuando ustedes se gradúen de la universidad, vamos a hacer todo lo posible por ayudarlos a que salgan de la universidad. Mis 3 hijos ganaron en la Universidad del Estado, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, que está ubicada allá en la avenida Petapa y colinda con el periférico de la ciudad. Es una universidad donde usted, si le gusta el estudio, va a ganar ahí. Y si usted tiene el deseo de estudiar y se quiere graduar, tiene que esforzarse mucho. Entonces yo les dije, cuando ustedes salgan de la universidad pueden tener novia.
Y resulta que mi primer hijo salió de doctor y no tenía novia. Le digo, mira, ¿sabes qué? Ya es tiempo que consigas una tu novia, ya pasó el Te tiempo. tardaste. Ya. Y me dice, mira, papá, yo quiero esperar, porque ahorita ya me gradué, pero voy a comenzar a trabajar para conseguir unos centavitos. Y como tú me enseñaste un día que el noviazgo es una situación de compromiso y me gustó mucho, porque se le quedó. Sí, claro. Utilicé para ellos algo que en educación se le llama método de impresión, así se llama, donde lo que tú enseñas queda impreso ahí, en su corazón, en su alma, traspasa su alma, porque el método de impresión es una implicación que se da con métodos bíblicos y se da también con métodos seculares, a manera de que la gente tenga una capacidad de comprender. Me recuerdo que él me dijo, quiero trabajar, quiero tener para saber que si yo voy a tener una novia, voy a estar seguro de lo que voy a hacer y yo sé que eso se va a convertir en un compromiso para que me case. Y trabajó un par de años, 2 años y medio, y de repente resultó con una novia que también es doctora. Por lo cual yo le pido a todos los que van a ver este podcast que por favor oren mucho por ellos, porque hace unos días lamentablemente mi hijo Abraham, el doctor, tuvo un accidente, que él iba para unos bautismos y él es pastor. Y lamentablemente una persona que venía ebria lo chocó de frente y a mi hijo le hicieron operaciones, a su esposa también. Pero yo sé que el Señor está con ellos y está conmigo en este momento. Amén. Solo lo llevo al clímax de que él vino y obedeció hasta el momento de su graduación. 2 años después y medio trabajó y ahora él ya está casado. Vive muy feliz, vive muy feliz. Y tengo 2 hijos conmigo, está Noé y está Isaac, ellos no se han casado. Entonces, mi consejo para todos los que me escuchan, según la pregunta de Carlitos, en cuanto, ¿cómo es ese con los hijos? Pues yo sí ya tengo experiencia en eso, por eso me atrevo a darles un consejo de que traten la forma de saber de que ustedes son cartas abiertas. Lean por los hombres y más por sus hijos. Van a ver si ustedes tienen problemas en su casa y así van a amar o van a repudiar una relación familiar. Manténgase lejos de eso y usted va a tener familias sanas y saludables. Ajá. Y pareciera algo tan básico, pero quizás en los tiempos de antes, los papás como que tenían un poquito de ese, como que pena, ¿no? A veces de tratar ciertos temas con los jóvenes a temprana edad, y entonces se queda esta problemática. Es importante que el tema que tú tomaste es de que como cultura tenemos que entender de que entre mejor nos preparamos, antes de llegar al matrimonio, cuando lleguemos al matrimonio, ya tenemos herramientas con que defendernos, ¿no? Tanto didácticamente y económicamente, ¿no crees? Lo que sucede es que tú hablaste de un tema muy sensible, como son las culturas. Hay todo tipo de culturas, hay culturas que nos van a llevar al éxito y hay tipo de culturas de aprendizaje maligno que nos van a llevar de mal en peor. En Guatemala y en otras sociedades latinoamericanas se da este problema de que no logran captar. La Biblia dice, huye de las pasiones juveniles. Cuando habla de las pasiones juveniles es que a temprana edad la juventud fornica y las iglesias no están preparadas como para tener una enseñanza sólida y preparar a la juventud para este momento que es tiempo de amores. Es así de sencillo. De abrazos y de besitos, a lo único que se llega es a muchachitos. Entonces, le voy a dar un dato. La INE, el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, hizo una estadística de las muchachas que resultan embarazadas antes de los 15 años en Guatemala, por medio de los hospitales del estado, San Juan de Dios, Roosevelt, X, etcétera, etcétera. Y resulta que el 70% de las mujeres menores de 15 años resultan embarazadas. Y esto lamentablemente se los digo no importando de qué credo, qué religión, inclusive hasta muchachas cristianas, pareciera que no han entendido la voz de Dios o hay una mala enseñanza en cuanto a decir, salgamos del tabú, enseñemos
educación sexual en la iglesia, pero tratándola de un punto de vista muy espiritual, no con obscenidades, no con situaciones, sino preparándose con una buena educación cristiana y pedagogía cristiana desde la perspectiva bíblica, para dejar un fundamento de temor al Señor. La virginidad es algo que nosotros no podemos dejar a un lado. La virginidad es algo precioso, que es el mejor regalo que una mujer, y no solo la mujer, escucho, porque aquí machistas no habemos, ni el hermano Carlitos ni yo. La virginidad también la tiene que mantener el hombre. Yo hoy por hoy te puedo decir, y te lo digo claramente, mis hijos, gracias a Dios, llegaron vírgenes. El que llegó virgen al matrimonio, y los otros dos están vírgenes en la casa. Porque se les ha enseñado desde pequeños, tanto en iglesia como en el hogar, que la virginidad es la pureza que un hombre le entrega a una mujer y es el mejor regalo para Dios. Escuche bien, no para su pareja, para Dios, que haya obedecido el santo mandamiento de llegar virgen y puro, para que su matrimonio empiece con fidelidad desde el principio. Y esos matrimonios son benditos. En el caso de la hermana Noemí y el mío, ya llevamos 40 años de conocernos y ha sido un ministerio tan bendecido. Cuando le digo bendecido, no quiero entrar a la teología de la prosperidad, ni quiero dañar a los de la teología de prosperidad. Si ellos hablan eso, pues ellos sabrán por qué lo hacen. Pero cuando yo le digo bendecido, es decir, tanto ella como yo estamos totalmente seguros que somos fieles el uno al otro. Hemos visto milagros de Dios y nos amamos con todo el corazón. O sea, nos amamos de una manera increíble. Sentimos cuando estamos lejos que andamos juntos. Entonces, nuestros hijos también están siendo formados así. ¿Qué ganas va a tener usted de separarse de su esposa así? Ella sabe que la Biblia a ella le dice ciertas cosas y yo sé también que a mí me dice lo que yo tengo que cumplir. Y ese es el asunto. Nuestros hijos también tienen que aprender a cumplir su parte. Nosotros como padres, nuestra parte. Y así van a venir los nietos y también hay palabra para los nietos. Si la Biblia habla de todo, hay para mis nietos. Ahí están los pasajes bíblicos. Entonces, esa generación se convierte en una generación de sacerdocio levita, donde nosotros directamente escuchamos la palabra de Dios para obedecerla, inquirirla, vivirla, administrarla y poder compartirla. Entonces, es una bendición tener familia así, Carlos. Amén. Conocer a una pareja que ha honrado los valores de Dios es muy difícil en estos tiempos. Y en el caso de ustedes es algo de admirar, ¿verdad? Y gracias. Y también la bendición es parte de eso también. O sea, la bendición que tú tienes en tu vida viene por honrar la palabra de Dios también. Hablando de eso, ¿en qué momento fue tu primer encuentro con Dios? ¿A qué edad sientes tú tu primera conexión con Dios? Fíjate de que el hermano Gigi Ávila llegó a Guatemala en el 70 y también llegó en el 80. Desde niño yo llegaba a las campañas de distintos evangelistas porque nos regalaban comida. Y quiero ser honesto en eso. Ahí sí que no quiero repetir tampoco aquel pasaje, pero mejor se los digo, de cuando Jesús dijo, vosotros me seguís porque os doy de hartar. Pero sí, le dan de comer a los niños y muy bondadosos los cristianos evangélicos. Nos regalaban comida y nosotros escuchábamos la palabra de niño. Pero cuando yo llegué a tener un encuentro realmente con Dios fue cuando yo empecé mi etapa de los 20 años. Y Dios me arrebató al cielo. Fue algo inexplicable, pero me enseñó cosas en el cielo que están escritas en el libro de Ezequiel. Y por eso mi segundo hijo se llama Ezequiel, porque es el agradecimiento que yo tengo por lo que Dios a mí me mostró. Y a los 20 años Dios me arrebata, me enseña eso tan grande en el cielo.
me enseñó sus pensamientos, me enseñó cómo él ve a las personas, me enseñó las 4 ruedas de fuego con ojos, me enseñó el mar cristalino y me enseñó árboles, un significado que yo no puedo tener como a la habilidad para poder explicar lo que yo vi en el cielo porque no se me es permitido, porque no tengo la facultad como para explicarlo. Pero de ahí cuando el Señor me llamó en ese sueño, al otro día estaba predicando. Me recuerdo, el nombre de la iglesia se llama Getsemaní, jamás se me va a olvidar. También no se me va a olvidar el nombre del pastor, que llegué yo ahí y de una vez, me recuerdo que fue el sueño, al otro día fui a esa iglesia y dice, miren, los visita un joven y que nosotros queremos saber qué palabra tiene para nosotros. Y yo no había leído la Biblia nunca. O sea, Ni él te conocía tampoco. no, no me conocía. Yo no había leído la Biblia, solo había oído que predicaban y lo que hablaban, pero lo que salió de mi boca fue lo del sueño. Lo del sueño sin saber que eso estaba en Ezequiel. No fue hasta cuando empecé los estudios fuertes, ya llevo más de 30 años estudiando la palabra de Dios, tengo maestrías y tengo la licenciatura, el área común, seminarios de teología, filosofía, psicología, pedagogía, andragogía y todo. No fue hasta ahí cuando yo me interné en el libro de Ezequiel, porque lo teníamos que estudiar en los profetas mayores en la Biblia, y ahí me di cuenta al leerlo que ahí estaba lo que yo soñé. Y casualmente cuando lo leí, mi esposa quedó embarazada y dije, no, este niño se tiene que llamar Ezequiel. Porque cada día que yo le digo al Ezequiel, yo me recuerdo de lo que yo viví en el tiempo cuando Dios a mí me llamó. Entonces, básicamente eso fue así y de aquí, de ese tiempo para acá, Dios ha venido abriendo las puertas de una manera tan grande, tan especial, donde nosotros hemos podido ver la mano de Dios de iglesia en iglesia, predicando en las cárceles, en los hospitales, en México, en el vagón de México, donde vienen los indocumentados, en las cárceles de San Francisco, en las cárceles de Guatemala, y ahora aquí en este lugar tan precioso, donde tú estás entrevistándome y dándole la gloria al Señor. Y disculpe que está sonando el teléfono, pero es una bendición estar por acá. Amén. Sí, para que más o menos estén al tanto nuestros oyentes, tú eres evangelista, misionero, no estás en un solo lugar, vas de lugar en lugar llevando la palabra, y hoy precisamente tú tienes otra predicación en otra iglesia y estás así, pero sabes, como te decía hace un rato, admiro realmente el trabajo de alguien como tú, porque Gracias, Carlos. sacrifica mucho, ¿no? Yo creo que a veces nosotros como, no solamente el público cristiano, sino a veces la gente no valora esos esfuerzos. Dice, bueno, ahí viene aquel que ya me viene a hablar otra vez, ¿no? Ahí viene el que todo el tiempo lo mismo. Sí. Sin embargo, han sacrificado tiempo con la familia, tiempo personal, quizás como tú dices, fechas importantes con tus hijos, fechas importantes con tu esposa, por llevar la palabra. Amén. Cuéntanos un poco de cuál es tu experiencia a lo largo de los años que tú has vivido a la hora de predicarnos. Cuentas acerca de que una vez le predicaste a jefe de un grupo de, se podría decir, de sicarios, ¿no? Que tú le predicaste. Cuéntanos ese momento. Sí, fíjate que Dios me envió a evangelizar a unas pandillas, y te digo que fue Dios, porque si Dios no hubiera estado en esto, a mí me mata. Y lamentablemente, pues, había un muchacho, pues, que había matado a 56 personas y jefe de una pandilla muy fuerte. El nombre de la pandilla era los satánicos. Y ellos cuando mataban a la gente, la hacían pedacitos así. Y iban a tirarlo a los nichos de los muertos en los cementerios, en la aldea donde ellos estaban.
Y Dios puso fuerza en mi corazón, tanto así que lamentablemente en esa transición mataron a un hermano que andaba conmigo. Él se llamaba Giovanni y le metieron 3 tiros en la cabeza. Eso tenía que haber puesto en mi corazón un espíritu de salir corriendo, no de temor, sino de miedo. Pero no fue así. Escuché la voz audible de Dios que me dijo que no me fuera, sino que me quedara hablándole a Dios a esta gente. Se convirtieron pandillas de la X, los pirañas, había uno que le decían Malboro, se convirtió, ¿cómo se llama este señor que le decían? Tenía su sobrenombre, pero se llamaba Giovanni. Se convirtieron varios de las pandillas. Y este muchacho, que era el que dijo que me iba a matar, yo en lo personal, yo iba a hablarle. Y él tenía su negocio de como carnicería o cosas vísceras de res. Y él me dijo, si usted me sigue hablando del evangelio, no me lo dijo en esa forma, yo no quiero hablar como él me lo dijo, yo lo voy a hacer pedazos así. Pero en ese momento yo no comprendía de lo que él hacía con los cadáveres, que él mataba a la gente, los guardaba en un costal y los hacía pedazos y después se los iba a entregar a Satanás, en pactos satánicos. Y cuando él me dijo esto, yo no sabía esto, pero Dios me dio a mí algo para responderle y le dije, ¿sabes qué? Aunque me hagas pedacitos así, cada pedazo de estos te va a decir que Jesús te ama. Entonces dice que esa frase a él lo atormentó. Lo atormentó porque dijo, ¿cómo va a ser posible que este hombre dice que cada pedazo de los que yo haga de él me va a decir Jesús te ama, Jesús te ama? Y dice que ese está más loco que yo, porque dice que los pedazos de carne van a hablar. Pero total que en el transcurrir del proceso de evangelización, él me citó en un lugar, en un barranco, donde había una covacha de lámina. Ahí él tenía armas y todo eso con lo que hacía, las cosas que él hacía. Pero ¿qué piensa usted de esto? Fíjese que muchos podrán pensar, para estas personas no hay perdón. Yo quiero decirles esto, para Dios no hay nada imposible. Y Dios perdona hasta el más vil pecador. Dice la Biblia que lo más vil y menospreciado tomó el Señor para avergonzar a los sabios. Yo nunca imaginé que Dios iba a tocar el corazón de este hombre. Yo le seguía hablando de la palabra. Uno solo es instrumento. Las cosas no las hace uno. Las cosas las hace Dios. Y este hombre, cuando me citó ahí, yo pensé que me iba a matar. Pero no fue así. Porque Dios ya lo había matado a él en la carne. Y cuando yo lo visité, me dijo, todo fue tu culpa, me dijo. ¿Y qué te hice yo, mijo? Ya mi corazón me hacía así. ¿Y qué fue lo que te hice yo? Pues no es lo que usted me hablaba mucho de ese Dios. Pues yo anoche a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, tenía dobladas mis rodillas, recibiendo a Jesús en mi corazón. Y se pone a llorar. Y se pone a llorar. Wow. Y ahí fue donde él comenzó a testificar, ahora anda testificando por todas partes él, de lo que él era y lo que Dios lo perdonó. Indudablemente son situaciones bien complejas las que yo le cuento hoy. Yo ya no vi a este muchacho, pero sí le puedo decir esto, de que hemos andado en México, hemos andado en Salvador, donde hay gente de que ya nadie le hace caso, o sea, son personas que andan haciendo mal, pero no se atreven los evangelistas a llegar y decirles, Jesús te ama. A veces esta gente lo que necesita es un abrazo, porque ellos no tuvieron amor. Vienen de familias desintegradas, padres divorciados, violencia intrafamiliar, y vienen tantas cosas difíciles a su vida que por eso reaccionan así. Estas personas necesitan el amor de Dios, y cuando llega el Señor y los redime, qué lindo es aquel pasaje que dice que al que mucho le fue perdonado, mucho tiene que agradecer, Carlos. Amén, así es. Y es la verdad algo que nosotros tenemos como cristianos, el Ajá, llamado de predicar la ajá, palabra. ajá. Y a veces cometemos en el error de ver a la gente y decirle, no, ¿para qué le predico a este si seguro no va a querer? ¿Verdad? Y esto que tú dices es muy importante para hacernos conciencia
de que la palabra hay que regarla, hay que Hay que hablar de hablarla, Cristo, hay no, que hablar no de importa Cristo. que tú dices, puede ser drogadicto que está ahí, pero cuando tú le hablas, algo le quedó y esa palabra empieza a ser Visualiza tú por un momento los dos ajá, ladrones en la cruz. exacto, Eran ajá, delincuentes. sí, Uno no escuchó y otro no. mm, Pero nuestro trabajo es hablar, porque no, Dios a nosotros sí nos da poder. Pues la Biblia dice que recibiremos poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Nosotros recibimos poder, pero llegan momentos en los cuales nosotros tenemos que entender que a nosotros nos conviene menguar y a Él crecer, darle la gloria a Él, porque la verdad que ese poder viene de Dios y lo necesitamos para poder hablarle a las generaciones, Carlos. y otra de las cosas también, a la hora de nosotros predicar la palabra, predicarla como Cristo predicó, ¿no? Dándole amor, Ujú, diciendo que la palabra de Dios nos liberta. ujú, Porque hay una temática de que muchos predicadores, se podría decir, no sé si por falta de preparación, ujú, pero terminan discutiendo con el ujú, que le está predicando, terminan peleando, ujú. terminan mandándolo al infierno antes. Entonces, eso es algo En que el nosotros evangelismo tenemos que se da mucho evitar. eso, que la gente no tiene paciencia y resulta diciéndole a la gente que se va a ir al infierno cuando el trabajo del que lleva el evangelismo es hablar de la salvación, Carlitos. Amén. So, es muy importante, queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan, de que yo sé que a veces tenemos ese deseo de compartir la palabra, tenemos ese deseo de que predicar el evangelio Amén. a nuestros amigos, compañeros, Ajá. pero hay que saber cómo lo vamos a predicar. Amén, amén, Amén. claro que sí. Esto es algo de paz, algo Ajá, de amor, ajá, algo de confraternar con la persona, claro que sí. ¿verdad? Entonces, sí, sí, no te recibe una palabra, hazte a un lado, tú sigue tu camino, no pasa nada, ¿verdad? No nos vamos a quedar ahí a discutir para evitar lo que muchas veces pasa, de que empiezan a confrontar. Luego de que tú tienes esa experiencia con esta persona, eh, qué marca en ti? O cuando te das cuenta de que has logrado algo que no cualquiera logra. Lo que pasa con esto, Carlitos, es que Dios te da una enseñanza que no hay nada imposible para Él. O sea, lo que tú crees que es imposible, Dios lo hace posible. Y es ahí donde Dios te da la enseñanza porque uno viene como predicador y anda de nación en nación predicando la palabra del Señor sin poder, o sea, nuestra mente es tan pequeña y Dios es tan infinito que nosotros a veces hacemos pequeño a Dios. Queremos limitar a Dios, pero, pero cuando uno se da cuenta de esto, porque yo les estoy hablando de gente que lamentablemente ha caído en pandillas y uno no comprende. Usted puede estar hablando con alguien y no sabe quién es esta persona. Hasta que esta persona realmente testifica, dice, Dios mío, ¿y qué, qué pasó con esto? Y porque hay cosas que uno ignora, uno no lo sabe. Y eso es lo que a mí me impacta, con sanidades de gente de SIDA, con sanidades de cáncer terminal, con situaciones de que uno puede ver y decir en ese momento, Señor, muchas gracias porque tú has hecho algo especial, has hecho algo grande, has hecho algo maravilloso en la vida de esta persona, tú eres grande y poderoso. Entonces nosotros no podemos limitar a Dios, Carlitos. Amén. Y que nadie se sienta como que ya no tiene solución, como que se sienta como el peor de los pecadores, y no, este pecado ya no me lo perdona, sino que hacer conciencia de que tú que te sientas quizás excluido de la gente, quizás la religión te hace a un lado, la religión te dice que no perteneces, yo creo que tú entiendas de que para Dios todos somos iguales y que Dios nos ama a todos por igual, ¿verdad? Claro, claro, Y que claro, claro. tenemos la misma oportunidad todos también, ¿verdad? Ujú, ¿Qué es lo más, se podría decir, qué es lo más difícil ujú. de ser misionero? ¿Qué es lo más?
Lo más difícil de ser misionero es que uno, cuando empieza el trabajo como misionero, uno desconoce lo que uno tiene que ser humillado por causa del Señor. O sea, lo más difícil de ser misionero es tener que aprender a dormir en el suelo, llegar a un lugar con tu familia y que te saquen corriendo por causa del evangelio, porque ya nos tocó con mi esposa que cuando llegamos a un lugar, pues ahí vivíamos y nos sacaron por ser evangélicos. Llegar a un lugar y saber de que hay personas que te pueden matar y dejarse a uno caer en las manos de Dios para tener ese tiempo de fe, donde tú sabes de que tus hijos están peligrando. Nosotros nos topamos con 3 personas así en un lugar donde sabíamos que las personas que estaban ahí eran personas muy malas y solo dependíamos del poder de Dios, y ahí estaban mis hijos. Llegamos a otro lugar y en medio de una balacera, que después te la voy a enseñar aquí en el teléfono, estábamos predicando ahí, en un lugar que le llaman La Limonada. Que Dios bendiga la vida de nuestro hermano Walter Monroy, que nos compartió parte de sus anécdotas, consejos para la familia. Para mí fue una gran bendición. Esperamos de que para ti también haya sido de mucha bendición y te esperamos para el siguiente episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.